Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar de analizar el trabajo nuevo que tienen del segundo trimestre, que se llama el contractualismo, y siempre dentro de lo que es la formación ética y ciudadana. Después vamos a definir cuáles van a ser los días para el video del tema de historia y del trabajo 1 de historia, ¿no? Bueno, pero básicamente cuando hablamos del contractualismo vamos a hablar de estos cuatro autores que encuentran en la palabra, principalmente Thomas Hobbes, que es un filósofo inglés, fundador de la política moderna. Básicamente su obra más importante es el Leviatán, en 1651, en donde analiza justamente cómo se forma el Estado y qué características va a tener el Estado, la forma de gobierno, y en donde termina por esbozar lo que es la teoría del contractualismo. Al mismo tiempo es un teórico o el filósofo importante o más importante del absolutismo político y del liberalismo, y que es el que termina por determinar el carácter convencional del Estado y la sociedad civil, es decir, convencional de una convención o de un acuerdo, es decir, que surge a través de una asamblea de hombres que se ponen de acuerdo y firman un pacto, ¿no? Bueno, el otro autor que también es inglés va a ser John Locke, que va a ser el padre del liberalismo clásico. Sus escritos, sus ideas, sus aportes favorecieron y influyeron mucho a Voltaire y Rousseau, que van a ser grandes pensadores vinculados a la Revolución Francesa y sobre todo a los revolucionarios estadounidenses. Cabe aclarar que la Revolución Francesa se produce en 1789 y la Revolución de los Estados Unidos o la Revolución de las 13 colonias, como se conoce, se produjo en 1776. Es decir que los escritos y las ideas de John Locke son ideas revolucionarias, podríamos decir, o tomado por los revolucionarios franceses y norteamericanos para cambiar la situación política tanto para Inglaterra como en este caso para Francia y para los Estados Unidos. Al mismo tiempo, sus ideas contribuyeron al republicanismo, pero por sobre todas las cosas a los derechos o la declaración de los derechos que tiene el hombre, tanto en Inglaterra como así también lo que va a hacer en 1789 en Francia, ¿no? Y es el creador de los tres derechos naturales que tienen los hombres, que son la vida, la libertad y la propiedad. Por el otro lado vamos a tener a Rousseau, a Jean-Jacques Rousseau, que es un filósofo suizo, pero de habla francesa. Debemos recordar que Suiza durante mucho tiempo estuvo bajo dominio francés. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa, como dije, en 1789, y las dos frases más importantes es que el hombre siempre nace libre y en armonía, pero es la sociedad la que lo corrompe y por sobre todas las cosas es la sociedad lo que lo termina por encarcelar. Y por el otro lado, el otro libro también importante que se llama El Emilio, en donde habla de cómo se debe educar a los niños, siempre sostiene que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Y por el otro autor que vamos a dar es Montesquieu, aunque su verdadero nombre es Charles-Louis de Secondat, señor de Brève y barón de Montesquieu, de ahí su nombre, por eso es Montesquieu, porque era barón de ese lugar. Fue filósofo y jurista francés, fue parte del movimiento de la Ilustración francesa, al igual que Rousseau, y sus aportes permiten la articulación de la teoría de la separación de los estados, del poder del Estado. En otras palabras, es que el poder del Estado debe dividirse en tres partes iguales para evitar la concentración del poder en una monarquía o en su defecto en la conformación del absolutismo, que es uno de los elementos que más combate el contractualismo francés. Es en contra del rey o en contra del absolutismo. Y por último propone que todos los estados tienen que crear y sancionar una constitución para la organización del poder. Bueno, básicamente cuando empecemos a hablar del contractualismo tenemos que empezar a definir estas cuestiones que son importantes. ¿Qué es el contractualismo? Básicamente el contractualismo es una filosofía política y de derecho que tiene como objetivo principal explicar que el Estado no surge de manera violenta, sino que surge de manera pacífica, de manera contractual o de manera de consenso, es decir, que los hombres consensan o llegan a un acuerdo para poder establecer una estructura de poder que gobierne, garantice el orden, garantice el poder y por sobre todas las cosas garantice una convivencia o una sociedad pacífica. Ese contrato, muchos sostienen, depende de los autores, siempre se hace en un estado de naturaleza. Para algunos autores, como por ejemplo para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de naturaleza caótico, violento, en donde el hombre impone su fuerza por sobre los demás. Podríamos decir que es casi de anarquía. Entonces,
necesita el hombre, o los seres humanos libres, o los hombres libres, necesitan acabar con esa guerra permanente mediante la firma del contrato. Para Locke va a ser otro el motivo de la firma del contrato, que va a ser básicamente que los hombres firman el contrato y crean el Estado para defender sus derechos naturales. Y en el caso de Rousseau, la firma del contrato y la creación del Estado tiene con el objetivo de garantizar la libertad y al mismo tiempo controlar que el hombre no se corrompa, como dije anteriormente, que es la sociedad lo que lo corrompe. Pero básicamente, cuando hablamos de este contrato social que surge del acuerdo y de la unión y al mismo tiempo del consenso de todos los hombres libres, evidencia que los hombres aceptan una limitación de sus libertades o de su poder de autogobierno a cambio de un bien mayor, que en este caso sería un bien social, es decir, sacrifico mi libertad individual para el bien de la libertad social. No es una doctrina uniforme, como marqué recién, sino que cada autor o cada contractualista, por llamarlo de alguna manera, va a desarrollar su propia impronta y le va a dar su propia interpretación. Por eso vamos a tener, como al final de la pregunta del trabajo 1, que les pide identificar cuáles son los tipos de contractualismo, vamos a tener 4 tipos de contractualismo que podríamos mencionar. El contractualismo clásico, en donde van a estar estos 4 autores, Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. Pero también dentro de ese contractualismo clásico lo podemos subdividir en 2. El contractualismo francés, en donde algunos de los representantes o los máximos exponentes van a ser Rousseau y Montesquieu. El contractualismo inglés, que van a ser sus máximos exponentes Hobbes y Locke. Y el contractualismo moderno, o podríamos decir el contractualismo contemporáneo, que va a estar, entre otras cosas, representado por Habermas. Estos tipos de diferencias o estos tipos de corrientes hacen que el contractualismo no sea una teoría cerrada, rígida o en todo caso piramidal, sino que cada autor puede introducir diferentes cambios o lo puede interpretar de diferentes maneras. Igualmente siempre se tiene como punto central en cada uno de los autores que ya les mencioné o en cada uno de los contractualismos que el Estado surge de manera pacífica a través de un consenso, a través de un pacto o de un acuerdo que firman los hombres. Es decir, no hay una imposición, no hay una aplicación de violencia, sino que son los propios hombres a través de su racionalidad o a través de sus deseos y a través de su propio consenso, de su propia aprobación, la creación de un Estado. Después vamos a encontrar que en una de las preguntas también les hace hacer una comparación entre las teorías naturalistas y las teorías contractualistas. Por lo menos hay 3 tipos de teorías que intentan explicar cómo surge el Estado. Por un lado van a estar las teorías naturalistas, por el otro lado van a estar las contractualistas y por el otro lado va a estar la teoría de la violencia, que eso después lo vamos a trabajar. Pero principalmente nos vamos a centrar en las teorías naturalistas y en las teorías contractualistas. Para los teóricos del naturalismo del Estado, entre los que podemos nombrar Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, sostienen que el Estado sería como algo natural, es decir, que es previo al individuo y que ya está presente antes de la llegada del individuo. Desde este punto de vista, el individuo no tiene poder o no tiene decisión sobre los estados, como así tampoco sobre sus derechos, sino que el individuo va a estar subordinado al poder y a la autoridad que tenga ese estado. El ser humano, por lo tanto, es un animal social o es un ser que tiene naturaleza social y que es político por excelencia o por su existencia, pero no puede controlar un elemento importante que es el control que ejerce el Estado sobre sus libertades o las limitaciones que ejerce ese Estado. Es decir, que el hombre no tiene poder sobre el Estado. El Estado vendría a ser como Dios. En este caso, esta teoría del naturalismo, el Estado es una especie de Dios que está por fuera de la voluntad, de las decisiones o los acuerdos de los hombres. Igualmente, el elemento principal que permite a los hombres vivir es el lenguaje, que le permite no solamente coexistir, coordinar acciones, sino que le permite, por sobre todas las cosas, movilizar y acceder a la satisfacción de sus necesidades o de sus demandas, que son uno de los elementos más importantes que le permiten al hombre vivir en sociedad. Por eso es un animal social, porque necesita de los otros para desarrollarse, alimentarse, comunicarse, etc. Es lo que plantea Aristóteles. Pero por el otro lado están los contractualistas, y acá es donde nos tenemos que centrar nosotros, que es nuestro interés, básicamente, que es el contractualismo. En las teorías contractualistas podemos decir que el Estado no es antes del individuo, sino que el Estado va a surgir con el individuo. Hay una ruptura con el naturalismo. ¿Por qué va a surgir con el individuo? Porque es el individuo el que va a crear el Estado.
Vuelvo a repetir, según los contractualistas, son los hombres libres que firman un acuerdo o un pacto entre todos para llegar a la creación del Estado. Desde esta perspectiva, el Estado no representa intereses individuales, sino que representa intereses colectivos. El Estado surge de la voluntad general de los hombres para crear esta estructura de poder que le permite, entre otras cosas, garantizar el orden o garantizar una coexistencia armónica, ¿no? Al mismo tiempo, el contractualismo lo que nos permite es analizar cómo se racionaliza, cómo se intenta al mismo tiempo historizar la formación del Estado a partir de que en un tiempo remoto los hombres se reunieron en una asamblea y mediante el voto y el acuerdo crearon los estados. Como así también Job en su libro Leviatán sostiene que el que fue elegido rey para gobernar fue elegido por todas las personas por su grandeza, por su poder, etc. Eso es otro tema que después lo vamos a trabajar cuando tengan que, obviamente, analizar la teoría jobesiana o la teoría de Job. Al mismo tiempo, el Estado tiene que entenderse. Hoy el Estado se debe entender, o a partir de estas teorías, a partir de que es un acuerdo de las personas. Todas las personas aceptamos, o de manera consciente o de manera inconsciente, le damos poder al Estado para que el Estado ejerza esa función de control, esa función de protector, esa función de garante de los derechos que tenemos las personas. Por el otro lado, el Estado es en sí mismo, como lo entienden los contractualistas, es una forma ideal, lo idealizan desde ciertos puntos positivos en los cuales los miembros de esta sociedad aceptan el Estado como, podríamos decir, el mayor bien que puede crear el ser humano para todas las personas. Porque en definitiva el Estado siempre es la suma de todas las personas. En una teoría moderna o en la explicación moderna podemos decir que el Estado es la suma de todos los ciudadanos. Que también se desprende de esta idea del contractualismo, de la idea del pacto, ¿no? Porque si los seres humanos son los que crean al Estado, ese Estado tiene que contener a todos los humanos, tiene que representarlos, tiene que cuidarlos, tiene que potenciarlos, alimentarlos y sobre todas las cosas garantizar los derechos que tienen las personas, porque los derechos son de los seres humanos, no son de los Estados. Los Estados tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos que tienen los seres humanos. ¿Cuál es la estructura básica del pensamiento contractualista? Tanto clásico, inglés, francés o contemporáneo. Básicamente se compone de 3 puntos básicos. El primer punto es el estado de naturaleza, es decir, es ese estado de vida antes de la formación del Estado, que para algunos casos, como por ejemplo para el contractualismo inglés, es caótico, es violento, está caracterizado por una guerra constante, en donde no hay un cumplimiento o en donde no se respetan los derechos de las personas o de los seres humanos. Tanto Locke como Job lo analizan. Para Job es un poco mucho más profundo porque Job sostiene que ese estado de guerra de todos contra todos o del hombre, que es el lobo del propio hombre, es decir, que el propio hombre en sus ambiciones, en su naturaleza maligna, termina por destruir al hombre, terminan por generar un estado previo al Estado bastante caótico y que no es beneficioso para nadie, es decir, que solamente se impone aquel en este estado pre del Estado o este estado de naturaleza, el más fuerte o aquel que pueda imponer su mayor violencia para conseguir lo que quiere. Porque para Job sostiene que los hombres somos egoístas, mezquinos, violentos y sobre todo hedonistas. Siempre vamos a buscar la satisfacción propia por la de sobre los demás. El pacto es el otro punto importante en esta estructura del contractualismo, o también lo podemos llamar contrato social, que es el nombre que le da la teoría, en donde los seres humanos somos seres inteligentes, que estamos capacitados y al mismo tiempo decididos o determinados a crear una estructura, mediante este acuerdo, mediante este pacto, una estructura de poder en el cual todos cedemos nuestra libertad para que sea protegida, cuidada, administrada o garantizada por un actor externo al ser humano, que en este caso sería el Estado, que tiene como función imponer el orden y la paz. Y por el otro lado, lo que vamos a encontrar es el estado de la sociedad, o el estado social, podríamos decir, que es el surgimiento de ya, una vez que se instaura el Estado, cómo el Estado construye esa sociedad. Por ejemplo, una vez que se firma el pacto y se crea el Estado va a instaurar la sociedad. ¿Y cómo va a instaurar la sociedad? Si bien dijimos que la sociedad es la convivencia de todos los seres humanos, lo que tenemos que entender que también la sociedad es una estructura de poder basada en el derecho, en la ley
y sobre todo en el gobierno. Es decir, esos 3 puntos se van a desarrollar con la instauración de la sociedad. El derecho, que no es otra cosa que la ley, y por último, el gobierno. Quien ejerce el gobierno tiene la obligación de sancionar leyes, imponer el orden y garantizar la paz. Por el otro lado, más o menos yo ya lo expliqué antes, pero vamos a repasar un poco más profundo. Hablamos de tipo de contractualismo. El contractualismo clásico es el que es con el que abrí el video, en donde vamos a encontrar esos 4 pensadores. Incluso podríamos centrarlo en 3, que van a ser Hobbes, Locke y Rousseau. Aunque Montesquieu, si bien desarrolla aportes importantes para la formación de las monarquías, la formación de las repúblicas, la formación de las constituciones, básicamente cuando hablamos de la versión clásica del contractualismo estamos hablando de estos 3 pensadores. 2 ingleses, Hobbes y Locke, y un francés, o en este caso un suizo francófono, como sería, así se tendría que llamar, que sería Jean-Jacques Rousseau. Bueno, pero dentro de esta corriente clásica vamos a encontrar 2 bien marcados, o 2 modelos bien marcados, el inglés y el francés, que está muy determinado esta ruptura o estas diferencias por su contexto político y social en el cual se desarrolla tanto los pensadores. Por ejemplo, Hobbes se va a desarrollar en el momento de formación y de consolidación del absolutismo. Locke va a desarrollar su pensamiento cuando ya el absolutismo cae en Inglaterra. Y en el caso francés, tanto Rousseau como Montesquieu van a desarrollar su teoría contractualista ya en un proceso de lucha y de búsqueda de eliminación del absolutismo en Francia, que para los pensadores venía provocando grandes males a la sociedad. Por eso mismo, para el contractualismo inglés, los representantes máximos van a ser Hobbes y Locke. ¿Cuáles van a ser los puntos principales de su teoría? Bueno, lo primero, que el estado de sociedad es un estado de guerra de todos contra todos o de una guerra permanente. Segundo punto, que el gobierno que se va a crear mediante el pacto social, en esto podríamos decir que ambos comparten, ¿no? El modelo francés y el modelo inglés comparten o tienen como semejanza que el Estado surge a través del pacto. Esa unión del pacto o ese contrato social que firman los hombres es una semejanza, como así también la semejanza de que ese pacto va a permitir la formación del Estado y de la sociedad. Pero la función que ejerzan cada uno de ellos, el Estado y la sociedad, es distinta. Volviendo al contrato o al modelo inglés. Dentro de este modelo inglés, como ya dijimos, que el estado de naturaleza es caótico, de guerra constante y al mismo tiempo de guerra del hombre contra el hombre o de todos contra todos, lo que podemos encontrar es que el gobierno que va a crear ese contrato social o ese pacto va a estar basado en la figura de un rey. Esa monarquía puede variar, puede ser absoluta o puede ser parlamentaria. En el caso de Hobbes, Hobbes sostiene que la mejor forma de gobierno para la sociedad o para las sociedades es la monarquía absoluta. Pero tiene que ver con su contexto, todo su pensamiento y todo el proceso de desarrollo de Hobbes tiene que ver básicamente con este proceso de consolidación y podríamos llamar de formación del absolutismo. En cambio, Locke propone que la monarquía es una monarquía parlamentaria, es decir, que el rey tiene que tener su poder limitado por un parlamento, por una asamblea de hombres. Esa asamblea de hombres lo que tiene que hacer es, además de ejercer una parte del poder, porque Locke propone que el Estado debe dividirse en 4 partes, es decir, en una parte legislativa, en una parte ejecutiva, en una parte judicial, y al mismo tiempo desarrolla un poder nuevo al que él va a llamar poder moderador. El poder moderador solamente lo ejerce el rey. Es una manera de dividir el poder del Estado en partes iguales para evitar el absolutismo, pero siempre está presente la figura del rey, cosa que en el contractualismo francés no lo vamos a encontrar. Al mismo tiempo, el contractualismo inglés va a plantear el concepto y al mismo tiempo la interpretación de que los hombres, solo por ser hombres, es decir, por ser seres humanos, tenemos derechos naturales. Esos derechos naturales nacen con el hombre y no son de nadie más que no sean de los hombres. Esos derechos naturales son 3: la vida, la libertad y la propiedad. Por eso también se habla de que Locke es el padre del liberalismo, justamente por esta consolidación o esta identificación de 3 derechos inalienables que posee el ser humano solo por el hecho de ser humano. Y por el otro lado, el contractualismo francés va a estar representado por Rousseau y por Montesquieu, que tienen en su prédica o en su teoría política y de derecho la eliminación de la monarquía.
todos los gobiernos o todas las formas de estados que proponen son estados antimonárquicos, podríamos decir, o que no exista la posibilidad de un gobierno monárquico. Por ejemplo, para Rousseau, la mejor forma de gobierno va a ser la democracia directa, es decir, el ciudadano ejerciendo sus derechos sin la presencia de intermediarios o de representantes. Se plantea también, tanto Rousseau como Montesquieu, el desarrollo de un gobierno republicano, es decir, de que también los ciudadanos y las personas se ocupen del gobierno, que ese gobierno o que ese poder que tenga el Estado tenga que estar basado en la igualdad de todos los hombres ante la ley, la alternancia en el gobierno, es decir, que no puede gobernar una sola persona o un grupo o una familia, sino que tiene que haber diferentes personas o diferentes grupos en el poder, y sobre todo mediante una elección de la democracia. Otro punto que también va a desarrollar Montesquieu va a ser la división del poder del Estado en tres partes, que es lo que, por ejemplo, nuestro sistema político está basado en las ideas del contractualismo francés. Tenemos una república, tenemos un sistema político o la constitución de nuestra nación sostiene que el gobierno debe ser ejercido, o el poder del Estado, mejor dicho, debe ser dividido en tres partes, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Esas son algunas de las diferencias entre el contractualismo inglés y el contractualismo francés, que estaba dentro de la pregunta 5, que aparentemente fue bastante complicada de entender. Y el último tipo de contractualismo que vamos a tener va a ser el contractualismo contemporáneo, que se va a basar en su análisis principalmente de los principios lógicos e ideológicos que fundamentan ese contrato social, o como ellos llaman, ese contrato político que unen a las personas para la formación del Estado. Es decir, cómo son las decisiones, cómo son las concesiones que se dan en el proceso del pacto. Si bien nuestro interés o mi objetivo no es que analicemos el contractualismo contemporáneo, porque no estaríamos yendo del tema, el objetivo del tema con esta parte del contractualismo es analizar que el Estado o el surgimiento del Estado no solo surge de la imposición de un grupo guerrero o la imposición de un grupo con una hegemonía económica, como lo marca Marx, sino que analizar que hay diferentes tipos de formación del Estado en el cual el ser humano desarrolla un proceso importante. Por ejemplo, para marcar otras diferencias entre el contractualismo inglés y el contractualismo francés, para el contractualismo inglés el pacto es indivisible, no se puede romper. Para el contractualismo francés sí. Eso también marca que si los estados surgen a partir de un pacto, de un contrato social, ese contrato social puede romperse, siempre y cuando los ciudadanos, en su voluntad general, como dice Rousseau, consideran que ese gobierno o ese estado no está defendiendo sus intereses. Eso es algo muy importante y muy novedoso que imponen a la idea de la vida en sociedad, es decir, que la vida en sociedad puede romperse y reelaborarse o volver a formarse de nuevo, lo que evidencia que siempre la acción positiva, la acción política o el contrato social que firman los hombres a la hora de crear el Estado no es otra cosa que un contrato político, porque como hay que entender que la política no es otra cosa que la coordinación de todas las acciones o de todas las voluntades generales de los ciudadanos. En este contractualismo contemporáneo, lo que vamos a encontrar a los representantes de esta parte del contractualismo, que es mucho más cercano a nuestra vida, es decir, a nuestra modernidad, van a ser John Rawls y Jürgen Habermas, o Habermas, como también se lo puede mencionar. Estos dos pensadores son los que van a reformular o remodernizar el contractualismo en base a este análisis de cómo se firma ese contrato social y político, de cuáles son los principios lógicos e ideológicos que guiaron a esos hombres para crear el Estado, y obviamente para aceptar esa cesión de mi poder de autogobierno para dárselo a un sector extranjero o a un factor externo, que en este caso va a ser el Estado. Bueno, básicamente creo que con este pequeño video pudimos ir respondiendo y explicando algunas de las dudas que había. ¿Qué es el contractualismo? Lo hemos explicado. Vamos a retomar algunos puntos. Es una teoría política y de derecho. No es podríamos decir, una teoría política uniforme ni tampoco cerrada, sino que es una teoría política que tiene varias vertientes, varias ramas. En este caso encontramos 4. Lo repito: el clásico, el francés, el inglés y el contemporáneo. ¿Cuáles son los principales postulados del contractualismo? Bueno, también lo marcamos, que el Estado surge a través del consenso, de manera pacífica, que todos los hombres libres firman un contrato,
que antes los individuos son anteriores al Estado y que el Estado no es natural, sino que es social y político porque lo crean los seres humanos. Lo crean para establecer el orden, la paz y garantizar los derechos que poseen los seres humanos solamente por ser seres humanos. Bueno, ¿cuáles son las teorías naturalistas? También los explicamos. Pero para retomar que según los naturalistas como Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, el Estado es anterior al hombre, que no depende de los hombres, es decir, que no representa los intereses de los hombres, o en todo caso, que los hombres no pueden hacer nada, ni por crearlo ni para modificarlo. En el contractualismo encontramos que sí, es decir, que los hombres lo pueden modificar y pueden crear un Estado según sus necesidades, sus demandas o sus miedos. ¿Cuáles son los distintos tipos de contractualismo? Ya los marcamos. ¿Quiénes son los representantes? Los volvemos a repetir si hace falta. Del contractualismo clásico, Hobbes, Locke, Rousseau. Del contractualismo inglés, Hobbes y Locke. Del contractualismo francés, Rousseau y Montesquieu. Y del contractualismo contemporáneo, Rawls y Habermas. ¿Y cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, una, por ejemplo, que el contractualismo inglés es promonárquico y el contractualismo francés es antimonárquico o antiabsolutista, que proponen un gobierno basado en la figura del rey, el contractualismo inglés no, en un gobierno o republicano o democrático. Bueno, esos son algunos de los de las semejanzas y las diferencias que vamos a encontrar. Una gran semejanza va a ser que todos proponen que el Estado surge por acción política de los hombres y mediante la firma de un contrato en el cual todos los hombres se den algo, que es básicamente su libertad y su autogobierno. Así que, bueno, eso es lo que se planteaba en el trabajo 1 del segundo trimestre. Espero que el video les sea de ayuda. Y bueno, cualquier duda o consulta lo hacemos por el grupo. Así que nos estamos viendo y espero que bueno, si hay alguna duda o algo, me pueden hacer llegar para que puedan hacer tranquilo el trabajo. Así que bueno, nos vemos para la próxima clase o para el próximo trabajo, que seguramente va a ser el de historia, ya que la semana que viene voy a subir el primer trabajo del segundo trimestre de historia. Así que nos estamos viendo.